Buenas tardes, apreciado participante, con un poco de interrupción por parte de la conexión a Internet, pero gracias a Dios ya la tenemos nuevamente. Vamos a darle inicio a esta actividad pautada para hoy, 22 de abril. Es la última actividad síncrona, la cuarta, y el día de hoy vamos a a presentar una actividad muy interesante, la cual está, eh, está concebida para utilizar las relaciones aduanales en lo que llamamos el diseño de los controles financieros de la empresa. Desde esta perspectiva, permítame para darle más velocidad a la actividad, apagando la cámara. Entonces, así les doy la bienvenida a esta sección y es muy interesante verlo porque hoy no solo hablaremos de leyes de aduana, sino de cómo la operatividad aduanera es la columna vertebral de la salud financiera de la empresa que participan en el comercio exterior. Ahora, como futuros profesionales, eh, debemos entender que cada decisión de la toma y de la zona primaria, en la zona primaria, esa tiene un eco directo y donde se refleja ese eco no es otro que en la situación financiera, es decir, en el balance general, también conocido así. Y entonces abordaremos el diseño de los controles no como una traba burocrática, sino como una arquitectura de seguridad para el patrimonio de la organización. Es así como vamos a ver la aduana no, como nodo de información financiera. Ok, allí vamos a tener tres puntos muy importantes, que es la potestad aduanera y su impacto en el flujo de caja. Por otra parte, vamos a tener los hitos críticos, que lo he llamado arribo, despacho y levante, y el autor de consulta que he utilizado para desarrollar esta lámina es Emiro Astudillo en su texto de Derecho Aduanero. Entonces, para diseñar controles financieros, primero debemos comprender la hermenéusis del proceso aduanero como tal, porque la aduana no es solo un ente recaudador, sino que es un nudo de información. Según los autores, como el que estoy refiriéndome, como Astudillo, la potestad aduanera faculta al Estado para intervenir en la esfera privada de la empresa. Desde que la mercancía arriba se genera un pasivo contingente. Entonces, desde esta perspectiva, el control financiero debe activarse antes del arribo, asegurando que la documentación soporte, facturas, guías, certificaciones, sea íntegra, evitando así que el tiempo en puerto, que es dinero, se convierta en una pérdida neta por almacenaje o demora. Entonces, como podemos ver, es de vital importancia eh, abordar la aduana como este nodo de información porque realmente es vital para la salud financiera de la empresa. Y entonces ya una vez visto la aduana, como le estoy diciendo, como nodo, entonces vamos a llegar a lo que es la valoración aduanera y la base imponible. Allí vamos a tener precisamente los métodos de valoración de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, los Incoterm del 2020 y su impacto en el costo de adquisición
y los ajustes al valor, que serían los cánones de regalía. Soporté y ahí le estoy dejando en cada una de las láminas precisamente el autor para su consulta y aquí tenemos a Bautista en su texto Valoración aduanera de la mercancía. Eh, Es de esta manera entramos en la profundidad técnica, en la valoración, y de esta perspectiva, Pedro Bastida resalta que la base imponible no es simplemente el precio pagado. El control financiero debe auditar si existen ajustes según el articulado, de acuerdo al artículo contenido en el acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Eh, Ahí tenemos entonces contenidos como los fletes, los seguros o incluso regalías que la empresa paga y no siempre declara en aduana. Un error en la valoración es el riesgo financiero más alto. ¿Por qué? Porque puede generar reparos fiscales años después de la importación y eso va contra la salud financiera de la empresa. Y aquí el control debe ser preventivo porque debe cotejar el contrato de compra-venta internacional con la declaración de valor en la aduana. Entonces, allí, si hacemos ese énfasis, precisamente está dibujado el control preventivo que nos va a permitir anteponernos a cualquier situación de desventaja en un momento determinado con respecto a lo que es la declaración. Y ahí vamos llegando a lo que es precisamente la, la clasificación a la arancelaria y los riesgos tributarios. Ahí vamos a tener dos puntos de mucha relevancia, que no es otro que el sistema armonizado y la nomenclatura común. Las alícuotas, es decir, las tasas y las contribuciones parafiscales y el impacto en la planificación fiscal. Ahí podemos eh, decir que la clasificación arancelaria es el DNI de la mercancía. Como explica el autor que les estoy citando, Basaldúa, una mala clasificación no solo es un error administrativo, es una distorsión de la obligación tributaria. Si clasificamos incorrectamente, como una tarifa menor, estamos ante una defraudación culposa. Si es mayor, estamos erosionando innecesariamente la rentabilidad. Entonces, el control financiero aquí debe exigir una ficha técnica de producto validada por el área de ingeniería o de producción de la empresa, lógicamente, antes de que la agente de aduana realice la declaración. Y esto nos va a permitir garantizar que el flujo de caja proyectado para los impuestos sea exacto y eso realmente va a impedir sobreestimaciones o subestimaciones en precisamente las derogaciones que hagamos cuando estemos manejando el efectivo. Así llegamos entonces a, a al diseño.
llegamos a la clasificación, llegamos al diseño, más allá de la clasificación, llegamos al diseño precisamente de los controles internos en el tablero de comando. Y eso vamos a ir viéndolo, segregando, y vamos a ir viendo, segregando precisamente las funciones de compra versus las aduanas, las auditorías de expediente en lo que hablamos del post-despacho, eh, y otra, otro aspecto muy importante que serían los indicadores, porque precisamente ellos nos van a permitir realmente una ventaja con respecto a lo que es el diseño de la planificación financiera en los procesos aduanales. Entonces, ahí vamos a ver diseñando los controles internos y el tablero de comando, porque allí está la arquitectura del control interno aduanero financiero. Y primeramente vamos a ver aquí la segregación de funciones, porque debemos evitar la colusión. Por otra parte, también vamos a abordar la integridad documental, el cotejo triple, que no es otro que el de compra, aduana, contabilidad, porque esa triada precisamente es la que me va a dar ese soporte revestido de integridad documental. Y también vamos a tener las auditorías previas y la posterior. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia precisamente a lo que es el diseño del control interno del tablero de comando, vamos a formularnos una interrogante. Y estamos precisamente aquí cuando estamos en este diseño, estamos en la parte más neurálgica de la planificación. ¿Por qué? Porque ahí podemos formularnos la siguiente interrogante. ¿Cómo diseñamos estos controles internos? Entonces, así pasamos ahora al corazón de nuestra propuesta, ¿ok? ¿Cómo materializamos el control en la entidad? Ahora, puedo decirle que para diseñar controles financieros bien cimentados, bien apuntalados, debemos alejarnos de la visión aislada de los departamentos que conforman la estructura organizacional. Y entonces allí debemos ir siguiendo la doctrina de Enrique Flower Newton, donde nos dice que la auditoría y el control interno no deben ser reactivos, sino preventivos y sistémicos. ¿Qué mensaje nos está dando este autor? Que si nosotros vemos la auditoría, cómo la aplico porque ocurrió algo, porque hay una desviación, sencillamente estoy accionando después del evento, pero después del evento probablemente ya hemos incurrido en compromisos que realmente pueden afectar la situación financiera de la empresa. Y por otra parte, él lo que nos quiere decir es que el control interno tampoco debemos esperar reaccionar ante las situaciones que se nos presenten, sino que precisamente debemos ejecutar, accionar, implementar los controles antes de que ocurran los eventos, ¿ok? Los procesos de importación y lógicamente aquellos eventos o estos eventos o esos eventos vistos desde el punto de vista sistémico.
Entonces podemos observar en la lámina tres pilares fundamentales. Y el primero de ellos es la segregación de funciones. Y esa es una norma de control interno que nos habla Coso o cualquier autor que realmente ya conoce cómo es la ejecución de procesos. Entonces, cuando hablamos de la segregación de funciones, es en un principio, y él es en un principio, es un principio de control interno universal. Por eso le digo que lo puede nombrar cualquier autor, pero en aduana esto es crítico. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos la situación. La unidad que autoriza el orden de compra internacional no puede ser la misma que valida los gastos del agente de aduana sin una supervisión financiera independiente. ¿Por qué? Porque si es la misma persona la que interviene en esa triada que les nombré, entonces es allí donde está creciendo el riesgo que se puedan presentar en un momento determinado. Entonces, debemos establecer una barrera eh, una barrera de fuego que nos va a permitir evitar ese riesgo que le estoy hablando de colusión, es decir, que las personas se pongan de acuerdo o se cometan errores no detectados en la liquidación de los tributos. Es por eso que tenemos que segregar las funciones y eso no puede ser una improvisación, no puede ser visto como, como una ligereza para que varias personas intervengan, si no, tiene que quedar descrito la autorización, la función de cada uno de los intervinientes en el proceso de modo tal que la ejecución del trabajo de uno sea el control cuando el otro ejecute. Y así hasta que se culmine el proceso y entonces cada quien es el control de cada cual. Y eso es lo ideal, no solo en los procesos aduanales de importación, sino en cualquier proceso que también la empresa tenga. Pero como acá las erogaciones son muy fuertes por multa, y por el costo de lo que estamos importando. Entonces tenemos que establecer controles, no reactivos, sino, como estamos hablando, sino que sean preventivos y predictivos. Entonces tenemos en segundo lugar la integridad documental. Y este segundo aspecto es muy importante porque allí es donde le estamos hablando del cotejo de esa triple acción de la compra, de la aduana y de la contabilidad. Entonces, eh, eh, aquí es donde aplicamos la gestión de intercambio. Entonces, el control financiero debe implementar ese cotejo triple. No podemos registrar un costo de inventario basándonos solo en la factura del proveedor. ¿Por qué? Porque esto debemos cruzarla con la declaración anticipada de la información, que es lo que me va a permitir la prevención y la planilla de liquidación de impuestos. Ahora, si hay alguna discrepancia en el valor FOB declarado versus el pagado, el sistema de control debe emitir una alerta temprana, es decir, antes de que ocurra el daño, antes del cierre fiscal, para realizar los ajustes correspondientes. Y como último punto, tenemos la auditoría posterior. Ahora bien, como señala Flower Newton, el control no termina con el levante de la mercancía, que es un término que utilizamos frecuentemente en los procesos de importación.
la entidad debe realizar auditorías periódicas a los expedientes de importación. ¿Y por qué? Porque esto fortalece el control interno. El, la auditoría permite diagnosticar la debilidad o la desviación en un momento determinado. Y no podemos esperar que transcurra el tiempo para ejecutarla porque precisamente es allí donde está la clave. Si detecto a tiempo la irregularidad o la posible irregularidad, la evito. Ahora bien, si ejecuto a posteriori, sencillamente ya ocurrió el evento y probablemente ya venga la multa por allá. Entonces, eh, es por eso que yo le digo que la entidad debe realizar esas auditorías de manera periódica a todos los expedientes de importación. Aquí no debemos discriminar por el tamaño de la muestra, no. Aquí lo recomendable es que toda la población, es decir, todos los procesos de importación sean debidamente auditados para evitar precisamente el desvío en un momento determinado de un proceso que puede ser muy costoso. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. Y la respuesta es porque la administración aduanera tiene la potestad para realizar reparos años después. Es decir, que no finaliza con la liquidación. En cualquier momento puede ocurrir un reparo. Y es por ello que nosotros debemos anticiparnos a estos tipos de eventos. Entonces, un control financiero profundo asegura que cada expediente sea una pieza de cristal. Entonces, ¿qué tenemos allí? Eh, el transporte, eh, legalmente sólido, que sea, y no el transporte, cualquier actividad, porque estamos hablando lógicamente del transporte terrestre y marino del proceso hasta que se liquida, hasta que se levanta la mercancía. Pero aquí no estamos refiriendo a que cuando hablamos de una pieza de cristal, estamos hablando de la transparencia, ¿ok? Es decir, que sea completamente visible desde cualquier punto de vista y podamos observarla de que no hay ningún tipo de riesgo, ¿ok? Por eso es que hablamos de que sea transparente cuando hablamos de completa, es porque estamos agarrando el total de las operaciones y que sea legalmente sólida, es decir, que el cumplimiento sea realmente apegado a la norma reglamentaria, porque eso es lo que va a permitir eso es lo que va a permitir evitar anteponernos precisamente al evento, ¿no? A ese evento que puede ser dañino en un momento determinado. Y es por eso, y ahí radica la importancia del diseño de los controles, ¿ok? Entonces, el diseño de este tablero de comando, porque cuando hablamos de tablero de control, estamos hablando de tablero de comando, nos permite transformar la incertidumbre, es decir, eso que no conocemos del comercio exterior, en una variable debidamente controlada, es decir, que ya no hay incertidumbre porque lo controlamos, que protege precisamente el patrimonio de la empresa y la rentabilidad. Y es por eso, y es por ello la importancia de de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay otro aspecto muy interesante y es que cuando nosotros diseñamos controles, estamos blindando precisamente los procesos. Cuando nosotros segregamos funciones y permiten, y disculpen que sea un tanto repetitivo, estamos precisamente cuando segregamos funciones, estamos evitando que una sola persona sea la que controle todo el proceso y ella fácilmente en un momento determinado. No vamos a hablar de que sea por corrupción, sino que tal vez por descuido
o por la confianza que él tenga en sí mismo, piense que en un momento determinado se está ejecutando todo exactamente bien, de acuerdo a los procesos, pero como no hay quien controle la ejecución de su proceso, sencillamente se puede escapar en un momento determinado el control de la ejecución procesal, y esto nos puede llevar precisamente a los ilícitos aduaneros. Entonces, la segregación de la función lo que nos está diciendo es que la ejecución del trabajo de uno es controlado por la ejecución del trabajo de otro, y así sucesivamente hasta que se liquide absolutamente todo y estemos conformes con lo que está pasando. Y eso precisamente, como se lo dije, y no es que esté siendo circular, perdón, no es que esté siendo circular con lo que estamos hablando, sino que esto nos va a permitir precisamente comprobar que la compra, que la aduana y la contabilidad sencillamente es la triada, es la trinidad que nos va a permitir el éxito en un momento determinado. Entonces, también vamos a manejar indicadores de gestión, pero que aduanero. Pero ¿qué es lo que pasa? El indicador aduanero, cuando arroja, él está arrojando un resultado, un dato, pero un dato de lo que ya ocurrió, porque él registra lo pasado. Él no se adelanta precisamente al evento, cosa que podemos lograr precisamente con diseño de controles para evitar precisamente estos, estos eventos indeseables. Bueno, así llegamos a las conclusiones y a la visión de futuro. Y es aquí donde nosotros vamos a hablar de la integración del contador estratégico en la cadena de suministro. Y también estamos abordando lo que es la ética y el cumplimiento como un valor agregado. Y lógicamente debemos hablar de de la digitalización de los controles financieros. Es muy importante que nosotros precisamente hablamos de la integración del contador estratégico en la cadena de suministro, porque ya el contador no es un simple tenedor de cuentas. Si bien es cierto que él interviene en los procesos como supervisor o como ejecutor en algún momento determinado, él lo está haciendo en función de la integración de procesos y la inclusión del contador precisamente en el control de la cadena de suministro. Entonces, es allí donde nosotros, para concluir, debemos entender que el proceso aduanero es dinámico. El diseño de controles financieros no debe ser estático, debe evolucionar hacia la digitalización, porque cuando nosotros digitalizamos, aumenta el control sobre el volumen de los procesos, y sobre todo cuando hablamos de la triada del control documental. Entonces eso nos permite ir integrando los sistemas de aduana con los sistemas ERP de la entidad, y eso me va a permitir compilar toda la información necesaria para establecer controles y tomar decisiones debidamente soportadas y estructurar problemas, porque manejamos todas esas variables. Entonces, el éxito de una organización eh, internacionalizada no depende solo de vender más, sino de cómo gestionar sus riesgos en la frontera. Y cuando hablamos de cómo gestionar sus riesgos en la frontera, lo que estamos hablando es que en las aduanas corremos muchos riesgos si no hacemos, si no ejecutamos los procesos debidamente anclados al marco normativo.
Y entonces un control interno bien pensado, bien implementado, es mejor, es la mejor, es la garantía ideal de la resiliencia empresarial frente a la complejidad del comercio global, porque esto es un mundo muy aparte. Fíjense que estamos inclusive citando algunas condiciones que emanan de la Organización Mundial del Comercio, pero también tenemos que tomar en consideración esos controles que establecen también los países de donde nosotros importamos o exportamos la mercancía, porque el problema no está solo cuando importamos y liquidamos. También el problema está cuando nosotros exportamos. Entonces, aquí podemos eh, llegar a lo que es la integración, lo que es la integración y la reflexión final, ¿no? Entonces, y podemos decir lo siguiente a través de eh, si la entidad financiera detecta una discrepancia entre el valor pagado al proveedor extranjero y al valor declarado ante la administración aduanera por un error de comunicación interna, entonces ahí nos formulamos ya la pregunta, ¿verdad? ¿Qué mecanismo de control financiero prioritario debería implementarse para evitar que ese riesgo se repita en futuras operaciones? Y es así cuando precisamente nosotros blindamos a la organización y la fortalecemos, porque cuando hablamos precisamente de la resiliencia, lo que estamos hablando es de que aquellos eventos no deseados precisamente sean el fundamento para el fortalecimiento de esas oportunidades de mejora que nosotros como gerente debemos buscar para blindar a la empresa ante este tipo de procedimientos. Entonces, llegamos al punto de encuentro. Entonces, quiero dejarle una interrogante para la interacción que tuvimos el día de hoy. Imaginen que son los directores de finanzas y descubren que se pagó más de lo declarado porque no se comunicó un ajuste de precios de último minuto. Grave, ¿no? Entonces, ¿qué faltó en el diseño? Esas son preguntas que nos debemos preguntar. ¿En el diseño de qué? En el diseño del control interno. Ahora, ¿cómo lo corregirían bajo una visión de gestión de intercambio? ¿Ok? Entonces, eso me va a permitir la interacción con ustedes. Entonces, eh, no tenemos eh, en este momento esa respuesta, pero debemos ir reflexionando sobre ella. Es muy importante que nosotros realmente nos direccionemos hacia la búsqueda del fortalecimiento, hacia, hacia la búsqueda del fortalecimiento de los mecanismos de control. Y es allí donde nosotros, como asesores estratégicos de la empresa, realmente nos va a permitir comprender que los mecanismos de control no están diseñados como como una simple herramienta, sino que nos va a permitir blindarnos en un momento determinado cuando realmente vayamos a ejecutar procesos y estos deben estar contenidos dentro de las normas y procedimientos de los manuales de control, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir blindarnos ante una situación en un momento determinado. Entonces, eh, ya estamos llegando al final de este recorrido. Eh, es muy interesante eh, ver que nosotros como asesores estratégicos de la empresa podemos precisamente
anteponernos, es decir, ser predictivos, ser proactivos, propositivos y precisamente predictivos en cuanto a la actuación de los intervinientes en los procesos de control. Bueno, ahora sí llegamos al final de este recorrido. Que tengan muy buenas tardes. Como siempre, voy a subir este video al aula para quien no haya podido asistir, lo escuche y lo estimule en cuanto a lo que hemos hablado sobre cómo los procesos aduanales nosotros los podemos utilizar precisamente en el diseño de controles financieros de la empresa. Entonces, bueno, muy buenas tardes, hasta pronto. Estamos precisamente eh, direccionados hacia el logro y voy a aprovechar la oportunidad para recordarles que estamos en la semana 9, pero en la semana 10 ya es la última actividad y quiero que por favor mantengan ese desempeño académico que vienen teniendo porque ello nos va a permitir un éxito en el desempeño de de nuestras funciones como contador público una vez egresado. Bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.